La serie La resurrección de los muertos. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección de los muertos en Cristo, porque el domingo pasado miramos la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan? Hablamos de en qué cuerpo resucitó Cristo y qué implica con afirmar, por ejemplo, que Cristo resucitó su propio cuerpo, que tenía masa ósea, que tenía, ¿verdad?, todavía sus órganos internos, que todavía tenía su material genético, que todavía tenía todos sus sistemas corporal, con acepción de la sangre. Dijimos que era un cuerpo sin sangre, carente de líquido sanguíneo, y que a semejanza de Cristo van a resucitar los que son de Él. No hablamos de la resurrección de otra manera. El cristianismo no habla de la resurrección de otra manera. Esta es la resurrección a la luz de la Biblia. Y cuando hablo del cristianismo, estoy hablando de todo el cristianismo. Creemos, aunque quizá algunos colocan el orden de la resurrección de distinta forma, sin embargo, todo el cristianismo entiende que la resurrección de los muertos es esto, implica esto. Entonces sí estamos hablando de algo profundo, de algo que quizá es incomprensible para la mente humana, pero que por el poder de Dios esto será posible. Los muertos resucitarán. Vimos de manera impresionante cómo Cristo resucita de entre los muertos su propio cuerpo, cómo lo neumatiza, o sea, le atribuye o le adhiere propiedades de inmortalidad, de incorruptibilidad y de eternización. Ese término no existe en la RAE, ¿verdad? Eternización, pero es un invento mío. Entonces vimos cómo lo inmortalizó. En este momento Él tiene ese cuerpo. El Hijo de Dios tiene ese cuerpo en la eterna gloria. La resurrección de los muertos en Cristo. Pablo dice, Cristo resucitó primero por ser las primicias. ¿Y en qué sentido resucitó? Resucitó para no volver a morir. Es una clase, una especie de vida completamente ajena y extraña para la concepción de los seres humanos. Nunca antes se había visto un tipo de vida en especie humana de esa forma. En Cristo, cuando Él resucita, siendo inmortal, o sea, los humanos nunca, no habían sabido desde la caída de Adán, no habían conocido a nadie jamás que haya podido vencer la muerte, y habiendo resucitado ese cuerpo, ningún ser humano había entendido jamás que se podía existir en una especie de vida mucho más avanzada, con propiedades de inmortalidad. Por eso, la resurrección de Cristo es una clase de vida humana, en otra clase, en otro tipo, en una clase de vida mucho más, pero infinitamente más avanzada que la humana temporal. Es así que entendemos que la resurrección de los cristianos será de forma similar, como vamos a ver. Por eso vamos a mirar este impresionante misterio. Luego, los que son de Cristo. Ahora, los que son de Cristo, si retrocedemos el tiempo, antes de Cristo no había nadie que fuera de Cristo, puesto que Cristo todavía no había descendido. Entonces, cuando la Biblia nos dice que los muertos en Cristo, esta palabra grábesela, en, los muertos, los que mueren en Cristo, resucitarán primero, excluye definitivamente al pueblo judío, porque el pueblo judío no es en Cristo, sino antes de Cristo. Ahora bien, yo entiendo que hay pueblo judío que aceptó y recibió al Hijo de Dios en sus tiempos. Bueno, pero ¿quién es este pueblo judío? Bueno, son los judíos ya convertidos al Mashiach. Entonces también ellos van a resucitar, porque también comprenden al cristianismo en general. Todos esos judíos que murieron después de Cristo y resucitarán juntamente con la iglesia. ¿Estamos claros? Pero cuando hablamos de los muertos en Cristo, estamos afirmando que todos los que han muerto desde los tiempos de la iglesia primitiva, desde los tiempos del primer siglo, todos los cristianos que han muerto y que en este momento sus cuerpos siguen esperando, muchos de ellos pueden imaginar, si de hace 100 años atrás, pues ya ahorita ya son polvo.
¿Sí o no? Imagínense ya los cristianos, los cuerpos de los cristianos que han muerto desde hace 2000 años. Esos cuerpos siguen esperando. Su espíritu no, porque su espíritu está desde el momento que murieron, desde el momento que su espíritu se separó de su cuerpo. Desde ese momento su espíritu goza de la presencia de Dios, activo, consciente, dinámico. O sea, un espíritu dinámico es algo activo, algo que está consciente de sí mismo, algo que dice, aquí estoy en la presencia de Dios. Y no un espíritu, como dijimos, ¿verdad? Que era un concepto erróneo, un concepto adventista, decir que el espíritu duerme. La teología o la doctrina de los ruselistas, de los testigos de Jehová y los adventistas, en algunos casos se habla de aniquilación del alma, que cuando tú mueres te extingues, dejas de existir. Adiós, papá, ¿verdad? Hasta ahí llegaste. En otras corrientes doctrinales heréticas también se cree que el espíritu duerme, que una vez que tú mueres te vas, ¿verdad?, al sepulcro, a la tumba, y estás con tu cuerpo. Mientras tu cuerpo se está haciendo polvo, ahí está tu espíritu en una especie de sueño, está como roncando, ¿verdad?, ahí esperando a ser despertado. Esa es una teoría inventada por los adventistas y por algunos otros herejes en la historia del cristianismo. Nunca, jamás en la Biblia el espíritu duerme. El espíritu siempre, el todo, está activo, es dinámico. Su pensamiento coexiste con sí mismo. Él es igual a sí mismo. Cuando se desprende del cuerpo, en ese momento su espíritu sigue consciente y él va de inmediato a la presencia de Dios, como lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Su cuerpo es el que se hizo chicharrón, ¿verdad? Ya andaba colgando los cueros, ahí está haciéndose polvo, y es su cuerpo el cual es comparado como si estuviera durmiendo en el polvo. Por eso la descripción bíblica es los que duermen en el polvo de la tierra, los cuerpos que están dormidos, los cuerpos que están ahí. No podemos nosotros, cuando leemos un texto de esos, mirar al cuerpo como sinónimo del espíritu. Amén. Dicho esto, esta brevísima introducción, entonces vamos a analizar la expresión los que son de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No pudo haber sido de otra manera. Primero muere Cristo, resucita, y la consecuencia de la resurrección de Cristo es que todos nosotros vamos a resucitar. Yo ya he hablado aquí, porque así como tú vas a resucitar y vas a tener un cuerpo glorificado, eternizado, inmortalizado y que será incorruptible, así también el pagano, el impío, también resucitarán. Pero curiosamente, y a la luz de la Biblia, no van a resucitar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo inmortalizado como el nuestro. Ellos se levantarán en un cuerpo putrefacto, en un cuerpo de vergüenza, en un cuerpo de condenación, en un cuerpo asqueroso, en un cuerpo apestoso, hediondo, terrible. Y por eso la Escritura dice, donde el gusano, o sea, el gusano es el cuerpo que portarán en el infierno, donde el gusano no muere. ¿Por qué? Porque ese cuerpo putrefacto, al estilo zombie, ese cuerpo putrefacto estará por la eternidad en tormento, se sostendrá también de forma inmortal, pero en una putrefacción terrible. Yo eso se lo demuestro a la luz de la Biblia, Para empezar, Daniel 12:3 se lo dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para condenación, dice, perpetua, y otros para vida eterna. Y hay muchos pasajes que vamos a analizar, pero poco a poco, no coma ansias. Amén. Ahora, ¿qué es el cuerpo que quieres? Dice Pablo, el misterio tremendo. Pablo tenía una sabiduría tan profunda, impresionante. Dice Pablo que nosotros, mientras estamos con vida, nos encargamos, participamos en Cristo Jesús en la estructuración de la inmortalidad. Pablo dice que los que operan y obran según la carne están formando un cuerpo putrefacto. Mas los que viven según el Espíritu
están participando en la inmortalidad de su propio cuerpo para habitar en la gloria de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos 8. Muy bien, hay un efecto secundario que ocurre inmediatamente después de que Cristo muere. Vamos primero a tomar a Cristo, a observar a Cristo en la cruz del Calvario. Y quiero que abran la Biblia conmigo. Mateo 27, verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vean con atención, en cuanto Cristo muere, ocurren varios fenómenos sobrenaturales, acontecimientos sobrenaturales. Cristo está aquí sobre la cruz, y en el momento que dice que Cristo clamó, entregó su Espíritu. Y luego nos dice la Escritura que se abrieron los sepulcros. ¡Qué impresionante! Y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿En qué momento se levantaron según el texto? Vean, la Biblia, gracias a Dios por el Espíritu Santo, la Biblia es clara. No dice que inmediatamente en cuanto muere Cristo, esos muertos se levantan y salen de sus sepulcros, sino que dice que estos muertos se levantaron después de la resurrección de Él. Y esto es clave, porque estos muertos no pudieron resucitar primero, porque Cristo, vuelvo y repito, es el primero en resucitar para no volver a gustar la muerte. La Biblia es clara. Entonces estos muertos, este acontecimiento, ahora este es un misterio, honestamente este es un misterio. Hay dos interpretaciones posibles. Adherir una tercera sería complicado, pero meternos en una de estas dos sería muy interesante. Cualquiera que se sostenga, no importa, porque las dos pueden estar en lo correcto, pero también las dos podrían estar en lo incorrecto. ¿Me explico? Entonces aquí es de posturas, es de hacerte de un lado o de otro. Al final de cuentas es un misterio tremendo lo que ocurrió aquí. ¿Quiénes son estos muertos? ¿Quiénes son estos santos que se levantan? Que levantan sus cuerpos. ¿Quiénes son? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Bueno, es interesante. Por ejemplo, la primera postura dice que estos resucitan, estos santos resucitan, pero resucitan con un cuerpo de muerte nuevamente, como Lázaro y todos los muertos, obviamente, que fueron resucitados por el poder de Dios en tiempos de Cristo. ¿Recuerdan? Entonces estos, al resucitar como Lázaro, volvieron a morir. Entonces Lázaro resucita, pero resucita en el mismo cuerpo mortal. Cuando Lázaro resucita, él no resucita en un cuerpo inmortal, porque vuelve a morir. ¿Se fijan? Resucitar en el sentido de Lázaro es volver a la vida. Cristo no te va a volver a la vida. Cuando tú resucitas, Cristo no te vuelve a la vida. La resurrección que Cristo va a obrar en ti es completamente distinta, porque en la resurrección Cristo te va a adherir las propiedades de la inmortalidad. Entonces no es volver a la misma vida, no es volver a la misma vida, es volver a una clase o a un tipo de vida completamente distinto, o sea, una vida eterna. Gloria a Dios. Pero estos, en la primera postura o en la primera interpretación, no se levantaron con cuerpos inmortales, sino que volvieron a morir. El problema con esta interpretación es el siguiente, que el texto no dice que volvieron a morir. Si usted lee, la Escritura no dice que estos que se levantaron volvieron a morir. Entonces, cuando alguien afirma y dice, bueno, tenemos que interpretar esto diciendo que
ciertamente resucitaron, se levantaron los cuerpos, se reorganizó la materia. Quizá estos tenían de muerto 1 año, 2 años, 5 años, no sabemos. Pero se reorganizó la materia corporal, volvió a la vida, anduvieron por un tiempo y volvieron a morir. Pero el texto no dice que volvieron a morir. Entonces, la interpretación tiene un problema. El texto no dice que volvieron a morir. ¿Cuál es la segunda interpretación? Bueno, la segunda interpretación nos dice que estos, primero resucita Cristo. En cuanto resucita Cristo al tercer día, se levanta el Hijo de Dios, bendito sea para siempre, se levanta de entre los muertos. Inmediatamente todos estos salen con Él en cuerpos también inmortalizados, en cuerpos también con propiedades de incorruptibilidad. Ahora, esta interpretación dice que es posible que estos muertos se fueron juntamente con el Hijo de Dios a la eterna gloria, o sea, al cielo. Pero también esta tiene este otro problema, porque el texto tampoco nos dice que estos fueron al cielo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A cuál nos deberíamos, verdad, de unir? ¿A cuál de las dos posturas nos pudiéramos nosotros unir? ¿A la que dice que volvieron a morir o a la que dice que ciertamente se fueron con el Hijo de Dios después de resucitar? Y de ahí el texto que dice, y aparecieron a muchos. O sea, resucitaron y anduvieron apareciendo. Vean la palabra aparecer, lo que implica. Ya hablé el domingo pasado que cuando Cristo resucitó, aparecía a placer y desaparecía. Se visibilizaba y era invisible, a voluntad y a placer con ese cuerpo. Entonces la expresión y aparecieron a muchos parece indicar que sí traían cuerpos inmortalizados. Por ahí tiene un puntito esta segunda, verdad, interpretación. Nosotros tenemos primero que analizar algunos textos para poder tener mayor luz y entender quiénes fueron estos. Porque estamos en el orden de la resurrección. Primero Cristo, luego nosotros. Ahora, estos muy bien pueden considerarse muertos en Cristo, porque están resucitando después de la resurrección de Cristo. Muy bien. Vean, vamos nosotros a analizar esta frase, pero les voy a invitar que vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 7. Quiero que pongan atención en esto, porque aquí vamos a entrar en una segunda etapa de nuestra explicación. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que estoy hablando? Bueno, tiene que ver muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque la resurrección de estos santos, después de la resurrección de Cristo, tiene que significar lo siguiente: que cuando Cristo muere, la Biblia dice que Él descendió, su cuerpo está en la tumba. ¿Cuántos días? Está en la tumba, 3 días. En esos 3 días Él descendió a las profundidades de la tierra. ¿Qué fue a hacer a las profundidades de la tierra? Él descendió en espíritu a las profundidades de la tierra. Y allá en las profundidades de la tierra, ¿verdad?, más de 6,000 kilómetros de profundidad, había un hueco. Todavía está en este momento que estoy hablando. Había un hueco. Ese hueco, según la Biblia, era llamado Hades. Allá abajo estaban todos los espíritus de los santos del Antiguo Testamento. Impresionante, ¿no? Todos los espíritus de los santos del Antiguo Testamento. Sí, señores, estoy hablando de Isaías, de Jeremías, de todos los profetas antiguos. Todos estaban abajo, en el Hades. ¿Me está diciendo que estaban en tormento? No, el Hades tenía 2 secciones. Una era el lugar de tormento y la otra era llamada el paraíso
o el seno de Abraham. En el seno de Abraham estaban esperando todos estos espíritus de los santos la venida del Mesías, de Cristo Jesús. ¿Y por qué lo están esperando? Porque solamente con el efecto de la resurrección del Mesías se levantarían aquellos justos que estaban casi encarcelados, aunque en un lugar de reposo, en un lugar agradable, donde gozaban de la presencia de Dios. Allí estaban todos juntos. Es tremendo, porque en el Antiguo Testamento, cuando una persona moría, nadie iba al cielo. Yo aquí les he dicho, hay hermanos, hay cristianos que dicen, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos del Antiguo Testamento. No querrá haber vivido en esos tiempos, se lo aseguro. Mire, no soportan ni la predicación del Evangelio. Ahora imagínense la predicación de la ley, de la Torá de Moisés. No querrá haber vivido en el Antiguo Testamento. Y Cristo dijo, mire, no reniegue, no reniegue. Cristo dijo, les aseguro que muchos profetas y reyes de la antigüedad desearon ver el día que ustedes miran y no lo vieron. Por eso, no hay mejor tiempo, no existe mejor tiempo que vivir en el nuestro, bajo la gracia de Dios. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Vamos a relacionar este texto con otros. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Antes de Cristo, nadie subió al cielo. Todos los que morían, sus espíritus iban a lo profundo de la tierra, y allá estaba el seno de Abraham. Allá estaba Abraham, Isaac, Jacob y los grandes profetas, y se reunían en un lugar maravilloso, repito, donde gozaban de la presencia de Dios de manera increíble. A tal grado que los que estaban del otro lado en el Hades, en el lugar de tormento, podían verlos. Podían mirar cómo gozaban, mientras aquellos estaban en grande dolor, en grande agonía, como habla, por ejemplo, la Biblia, Lucas 16, 22. Rápidamente, para probar esto, porque es importante. Recuerden, estamos hablando, ahorita en este momento, estamos profundizando a lo más bajo de la tierra, y tenemos el cuerpo de Cristo en la tumba, y a estos santos que han resucitado. Pero primero vamos a descender. Díganme cuando lo tenga. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¡Qué tremendo! Allá en las profundidades de la tierra podían observarse. Los que estaban en tormento miraban cómo gozaban los espíritus de los justos, los espíritus de los santos. Bien, cuando Cristo entonces deja su cuerpo, Él desciende a esas profundidades del Hades y llega al seno de Abraham. Por eso al ladrón de la cruz le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando muere Cristo en la cruz y luego muere el ladrón, el espíritu del ladrón, que ya no era ladrón, ya era convertido a Cristo, amén, se va con él, lo acompaña a la profundidad y llega Cristo al seno de Abraham,
y lo reciben los grandes profetas. Bendito sea el Señor. Y cuando lo reciben, entonces se cumple lo que leímos en Efesios, que dice la escritura como leímos, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, chequen, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, en otras palabras, Cristo toma a todos los justos y los levanta con Él. Y todos van, ¿verdad? Todos van en la resurrección de Cristo. Pero era necesario que Cristo resucitara primero. Todos estos espíritus de los justos se levantan juntamente con Él. En ese momento que se levantan es cuando los santos, que estamos viendo que reciben sus cuerpos también después de la resurrección de Él, es cuando los santos también juntamente con esta multitud de espíritus se elevan para estar en la eterna gloria. ¿Estamos aprendiendo? Miren, quiero que abran el libro de Job, capítulo 19 y versículo 25, para reforzar un poquito más lo que estamos diciendo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, el libro de Job se escribió unos 500 años después del diluvio. Es el libro más antiguo de la Biblia. Pero quiero que pongan atención a esta profecía de Job. Está diciendo, vean, está hablando de miles de años antes de Cristo. Y Job está mirando al Redentor resucitar. Y dice: yo sé que mi Redentor vive. Lo dice miles de años antes de la muerte de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive. Vean qué tremendo. Y luego dice: y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, va a vencer a la muerte. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, o sea, voy a resucitar en un cuerpo. En mi carne he de ver a Dios. Lo profetiza. Entonces Job nos está diciendo que él se levantaría en el día de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, debemos de asumir que Job estaba entre la multitud de los cautivos que se elevó, o de los santos que adquirieron sus cuerpos en la resurrección de Cristo. Entre esos santos es muy posible que Job andaba en un cuerpo apareciendo y desapareciendo entre el pueblo de Jerusalén. ¿Quieren ver otra profecía? Oseas. Abra la escritura en Oseas capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Fuerte. Entonces, estos profetas definitivamente nos están diciendo que ellos resucitaron con el Hijo de Dios. Ahora bien, hermanos, la iglesia en Cristo se levantará en el día postrero. Según la Biblia, seremos resucitados en el momento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir en cualquier momento, porque es la siguiente profecía a cumplirse. Se han cumplido muchas profecías, pero el arrebatamiento de la iglesia o rapto está a punto de acontecer. Los muertos en Cristo resucitarán, pero de que Cristo viene por su iglesia. Una iglesia que se prepara para volar, que no es tarde o temprano, es al tiempo determinado por la voluntad del Padre, porque no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Pero será el momento exacto, perfecto,
en el cual la iglesia se esté preparando para ese acontecimiento. Muy bien, primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo o los que están en Cristo. Para cuando Él llegue, entonces todos los que han muerto en su nombre se levantarán para su gloria y su honra. Porque hay muchos, ¿verdad? Hay muchos cristianos. No cristianos, hay muchos cristianos. ¿Sí o no? Hay muchos, ¿verdad?, que profesan que yo soy cristiano, ¿verdad?, y que esto y que el otro y que aquello. Como alguien que me dijo allá, que no voy a mencionar nombres, pero rentábamos un lugar por allá muy lejos, en otro rancho, y rentamos un lugar, y luego me dijo, yo soy cristiano y amo al Señor, etcétera. Y cuando salió, me asomé así por la ventana, así al estilo las señoras de México. Me asomé por la ventana y lo miré. Le estaba entrando. Estar en Cristo no es vivir para el mundo. Estar en Cristo no es tener nada que ver con el pecado. Vivir en Cristo, estar en Cristo, es estar enamorados de Él. Nadie se va a ir con Él si no le ama. Otra vez, nadie se va a ir en el arrebatamiento si no ama al Señor. Tan fuerte es esto que Pablo dijo: sea anatema, sea maldito el que no ame a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo viene por los suyos, por su pueblo, al que ama, al que salvó, al que santificó por el poder de su palabra. No viene por otra iglesia que no sea una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Los que son de Cristo se elevarán para la eterna gloria. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia en Cristo Jesús. Amén. Porque las obras, ¿verdad?, por mucho que hagas, no te van a llevar al cielo. Las obras no llevan al cielo a nadie. Vean a la religión del hinduismo. Va para el río Ganges, se mete allí, se purifica, se rebautiza y hace un sinfín de rituales. Manda a sus muertos por el río Ganges y ahí va los cuerpos putrefactos ahí entre ese río de la antigua diosa, y ahí entre una base de ceremonias y que van a trascender a la otra vida. Pues no, señores, las obras no llevarán a nadie al cielo. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio completo, perfecto, santo, y es el único sacrificio. Escuchen esto, es la única obra capaz de salvar a todos aquellos que creen en su nombre. Bendito sea el Señor. Fuerte a la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Quiero que abran la Biblia en Romanos capítulo 8. El cuerpo de los creyentes definitivamente será resucitado. Amén. Romanos 8 verso 10. Leo la palabra del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pare un poquito ahí, por favor. ¿Por qué es necesario que mueran los cuerpos? ¿Saben por qué? ¿Por qué la gente muere? Porque el cuerpo está cargado de pecado. Tiene que morir para resucitar con propiedades nuevas. Ese es el precio, o es el pago del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sigo leyendo. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Mira, en este momento el Espíritu Santo dentro de ti, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Cada día que caminas con Él, que le amas a Él, se está formando la inmortalidad en ti. Pero Señor, dice alguien, ya la cáscara, vea cómo me veo, hermano, la arruga acá y por el otro lado. Me meto maquillaje por un lado y por otro y el cuero sigue cayendo. ¿Saben una cosa? La inmortalidad se está formando desde el interior de ti hacia el exterior, porque es necesario que la criatura nazca por dentro en el Espíritu y sea vivificado todo vuestro ser, para en el momento de la resurrección, aunque esté deshecho ese, como dice Job, desecha su piel, su carne, se va a reorganizar la materia, se va a levantar por las propiedades de vida del Espíritu Santo que mora en ti y te llevará para estar con Dios. Esto lo dije en una clase de teología hace tiempo. La especie humana deja de ser humana si carece de un cuerpo. En otras palabras, si alguien se dice ser humano y no tiene un cuerpo físico, deja de ser humano. En la eternidad, forzosamente necesitas tu cuerpo para que la especie sea humana en la inmortalidad. Bendito sea el Señor. Es que tengo que aclarar esto porque yo sé que mucha gente nos oye en YouTube. Y no crean, hay cada hereje también que de repente, cuidado. No, que así no va a ser la resurrección y que esto y que el otro. Y entonces miran la resurrección nada más como el espíritu volando, ¿verdad? Sin cuerpo. Y a ver cómo le hace ya el espíritu sin cuerpo. ¿Saben una cosa? Un espíritu sin cuerpo, pues no es un ser humano ya. Ha mutado, ha cambiado, algo le aconteció. No, señores. Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu, y ese es todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene que coexistir con el espíritu por toda la eternidad, pero de forma inmortal. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 15, versículo 31. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Bendito sea el Señor. Esta escritura es tremenda. Vamos a seguir leyendo en el versículo 40. Amén. Ahí mismo, 1 Corintios 15, versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Como dice Pablo, adquirimos una herencia celestial. En ese momento nuestros cuerpos reciben una glorificación, y en la eternidad los cuerpos, por su resplandor, se van a distinguir el uno del otro. Según Pablo, y esto es importante, según Pablo, dice que habrá cuerpos que tengan un resplandor de gloria semejante al sol. ¡Wow! Por eso dice Pablo, una es la gloria del sol, porque está comparando el resplandor de cuerpos celestiales con la gloria del sol. Y dice, una es la gloria del sol. Imagínense nada más, en la resurrección, ahorita ve ese cuerpo que nos cargamos, hermano. Un cuerpo pálido, desnutrido, hambriento. Vean nada más, hermanos. Incapaz, inservible. Dijo, ya pare esa masacre. Un cuerpo inútil. Bueno, yo los estoy sanando, porque Pablo dijo que yo los estoy sanando. El apóstol Pablo está diciendo que traen ustedes, su cuerpo es deshonroso. Ahí está diciendo Pablo, dice,
se siembra en deshonra. O sea, nos está diciendo que tenemos cuerpos de deshonra y se resucita en honra. Pero cuando resuciten, habrá hombres de Dios. Para mí la expresión, usted es un hombre de Dios, significa mucho. Mucho. Yo me he negado una y otra vez a esa frase. Y se los digo de verdad, de todo corazón me he negado. Una vez, voy a repetir esto, me dieron un vaso, y que Dios bendiga a las hermanas, pero ese vaso decía Man of God, hombre de Dios. Y yo no lo había visto, pero cuando lo miré yo le dije a mi esposa, yo no puedo ni siquiera tomar café en este vaso. Con todo respeto a las hermanas, yo no soy un hombre de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Pero para ser un hombre de Dios, eso para mí significa mucho. Yo veo a Pablo y veo a un hombre de Dios. Yo veo a Elías y veo a un varón de Dios. Yo veo a Jeremías, a Isaías, veo a los grandes apóstoles y a los profetas y veo hombres de Dios. Miro a los actuales, incluyéndome, y digo, ay Dios mío, Santísimo Señor, hazme como a uno de tus jornaleros, nada más. No, pero no te creas, ya el apóstol Montaño, ya los titulazos de profeta, ¿se fijan? Los titulazos de apóstoles, de profetas. Bueno, ay Señor Jesucristo. Se fijan, hermanos, la frase es tremenda. Los cuerpos que resplandecerán al nivel del sol. El cuerpo que resplandecerá como el sol es para un apóstol Pablo. Es para un gran profeta de la antigüedad. No para uno, hermanos. No para mí. No para los hombres que se dicen ser de Dios hoy en día. En México decimos, de panzazo la vas a hacer, cuate. Pasó, ¿verdad? La materia de panzazo. Ahí con un 5 y algo, un 6. La hizo, pasó. Ya con que la hagas por la gracia bendita de Dios, con eso. Ahora imagínate, dice Pablo, una es la gloria del sol. Está diciendo, habrá cuerpos que resplandecerán al estilo poder nuclear solar. Tendrán un brillo impresionante. Y otros, según el texto, vean, vamos por partes, nos dice, otra es la gloria de la luna. ¿Qué es más potente en brillo, el sol o la luna? El sol, por miles de millones más de grados, es su fuerza nuclear. Imagínense nada más, Dios mío bendito. Imagínense esa especie, esa clase de vida. Por eso yo inicié diciendo esta serie, inicié diciendo esa especie humana distinta, o sea, en esa clase tan elevadísima de inmortalidad, de incorruptibilidad. Es impresionante ver un ser humano nunca antes visto así, en ese destello de gloria. Y no va a ser un ángel, no va a ser, miran el ángel tal, no. O mira, tiene la estructura de un ángel, no. Es un ser humano inmortalizado. Bueno, esto es tremendo, estos realmente son misterios profundos, pero va a ser un ser humano eternizado porque fue lavado con la sangre de Cristo. Vean, qué lindo, bendito sea el Señor. Y otros, opacamente, andarán ahí al estilo luna. Obviamente, el brillo, el resplandor de la luna es mínimo, pero al menos ayuda. Pues habrá cuerpos con esa apariencia, medio opaquitos. Imagínate, está el apóstol Pablo centellando en una inmensa gloria, como un sol, y tú te paras ahí a un lado, ¿no? Con el resplandor de luna así a un lado. Pero qué privilegio estar a un lado de Pablo, ¿no? El que resplandecerá como el sol
ya con eso se nos está revelando mucho. El Sol es un astro pues que domina y gobierna en todo el sistema solar, en todo el sistema planetario. Es un líder. Con esta expresión, una es la gloria del Sol, se nos está diciendo que en la eternidad nos pondrá el Señor un liderazgo tremendo, quizá por los santos apóstoles y los profetas, que seguirán como líderes en la eternidad. Por eso la Biblia dice que les colocó 12 tronos a los 12 apóstoles y 12 tronos a los 12 príncipes de Israel. Por eso dice que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Ellos nos representan, y esos 24 ancianos son los 12 apóstoles del Señor y 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. ¡Qué tremendo! Pero esos estarán cercanos al trono de Dios, en 12 tronos sentados. Imagínense, a un lado de los serafines y de los querubines. Vean, otros serán tan potentes que alcanzarán el brillo de las estrellas. Dice, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente en otra en gloria, o sea, en resplandor. ¡Wow! Quiero que abran ahora sí el libro del profeta Daniel, capítulo 12 y verso 3. Bueno, verso 2 para que entendamos la resurrección. ¿Ok? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, o sea que resucitarán, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Se fijaron? Los entendidos, aquí está hablando de una multitud de maestros de la palabra de Dios. Los que enseñan la justicia a las multitudes, se les darán cuerpos, o sus cuerpos resucitarán en semejanza del resplandor de las estrellas a perpetua eternidad. Por eso es un gran privilegio y un valor tremendo predicar la palabra del Señor. No es una carga predicar, no es una carga. A mí cuando me dicen, ya está cansado de predicar, esto es imposible, no es una carga, no es un fastidio predicar el Evangelio. Hay que predicar la palabra hasta que muramos. Predicar el Evangelio es completamente un privilegio, hermanos. Debemos de predicar con amor, con ternura, no por competencia, porque enseñar la justicia divina, enseñar la palabra de Dios, también te hace adquirir un resplandor a perpetua eternidad como las estrellas de los cielos. Y no todas las estrellas brillan igual, pero todas ellas tienen una gloria propia de luz. Bendito sea el Señor. Estos son cuerpos semejantes al resplandor de las estrellas. Y hay otros cuerpos todavía que tendrán el brillo, como dice aquí, como el resplandor del firmamento. ¿Se fijaron? El firmamento es el espacio infinito donde se mueven todos los astros celestes, Todos los astros celestes se desplazan en ese firmamento. Entonces, con esta idea podemos más o menos entender lo que nos dice aquí el profeta Daniel. Nos está diciendo que aquellos que los entendidos, o sea, el pueblo, chequen ustedes, estos son los cuerpos del pueblo de Dios, el pueblo que entiende la palabra, que la obedece y la practica. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Wow, hermanos, esto sí que es maravilloso.